Muy bien, pues hoy vamos a hablar de sueño e inmunidad, ya hacia la recta final. El tema es todavía más apasionante y complicado de lo que parece. Entonces, bueno, vamos a empezar por la misma diapositiva de siempre, digo, porque explica de qué vamos a hablar hoy, ¿no? El sueño es vital para la salud, es útil en el desempeño neuroconductual y cognitivo. Regula el humor del estado del ánimo, pero veremos que también la celularidad o la inmunidad humoral, ¿no? Y consolida la memoria como una analogía que haremos también, pues justo con la inmunidad, la memoria innata, no solo la memoria del aprendizaje, sino también la memoria de la inmunidad. Y bueno, ayuda en el aclaramiento de metabolitos cerebrales, decíamos, como una especie de intento temprano en prevenir enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Ya habíamos platicado en su momento el tiempo total que debe dormir una persona, y aunque los niños son un tema muy diferente, porque decíamos, niños en edad escolar tienen que estar durmiendo entre 10 y 11 horas para este mismo funcionamiento cerebral, humoral, inmune. En adultos jóvenes, 20 años, quizás con un tiempo total de sueño de 7.5 horas sea suficiente, ¿no? Con un rango definitivamente más de 6 horas, pero también menos de 9 horas o menos de 10 horas, ¿no? También dormir demasiado tiene efectos negativos, de los que vamos a platicar en un momento. Y nada más recalcar, aprovechando esta tabla, que el tiempo en quedarse dormido va por ahí de los 15, 16 minutos cuando uno es joven, entonces no es necesario poner la cabeza y dormirse enseguida. De hecho, muchas personas aquí en la consulta, cuando la pareja, sobre todo del paciente, dice, no, yo no tengo ningún problema, yo pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido. Bueno, ese es un problema, ¿no? No quiere decir que tienes déficit de sueño o deuda de sueño. Puede ser normal dormir hasta 16 minutos. Eso es importante porque conforme uno avanza en edad, ese tiempo para quedarse dormido incrementa. Entonces, un adulto de 80 años, lo normal podría ser tardar hasta 20 minutos, cerca de 20 minutos en quedarse dormido, ¿no? Entonces, para no estar considerando que hay un insomnio primario, puede ser normal tardar toda esta cantidad de tiempo en quedarse dormido. También es cierto que conforme avanza la edad, uno suele dormir menos, pero insisto, hasta los 70, 80 años es que uno espera dormir 6 horas y tiene que ver con eh, la cantidad de células que sí van disminuyendo conforme pasa el tiempo en el cerebro. Orexina, sobre todo, es la que va disminuyendo, las neuronas promotoras de orexina. Y el tiempo dormido en cama, es decir, el tiempo que estoy en cama, qué porcentaje estoy dormido. Bueno, para un adulto joven, lo normal sería 95, cercano al 90% de eficiencia de sueño, pero hacia el adulto mayor, decíamos, la eficiencia de sueño también baja un poco de forma esperada, entonces nada más necesitamos ajustar o regular los hábitos del sueño para estar cerca de estos horarios. Es decir, sabré que tengo 80 años y que tengo que dormir 6 horas, puedo tardar 20 minutos en dormir, entonces no me estreso, más bien planeo mi tarde y noche y mi hora del despertar para que concuerde con esto, ¿no? Quizás meterme a la cama a las 11:30, estaré durmiéndome cerca de las 12, despertaré como a las 6 de la mañana, entonces habitúo mis horarios. Y es que cuando hay una alteración crónica del sueño, bueno, si nos vamos desde el lado de biopsicosocial, digamos, la parte psicosocial, pues si hay insomnio o fatiga, decíamos, puede desencadenar ansiedad y depresión. Esto lleva a preocupaciones, pues me causa frustración porque no estoy durmiendo, estoy fatigado, me siento ansioso. Esto baja mi autoestima, dificulta mi vida cotidiana y entonces lleva a una patología emocional, cognitiva y fisiológica, ¿no? Desde el punto de vista psicosocial. Pero también desde el lado biológico, fisiológico, bueno, habrá una elevación del cortisol. Esto va a llevar a un estrés cardiovascular que van a desencadenar cambios metabólicos, incluida la resistencia a la insulina, entre otras.
grelina, leptina, la saciedad, el apetito, y eso va a causar que mi sistema inmune esté alterado. Esta alteración del sistema inmune me va a llevar a una pobre salud, me va a condicionar problemas de memoria y esto de nuevo recae en patología emocional, cognitiva y fisiológica, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista estas tres. Finalmente somos la misma persona, entonces por supuesto que la fisiología tiene que ver mucho con la cognición y con el estado de ánimo, la parte. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Porque también esta tabla ya la vimos alguna vez. El peor escenario es dormir mal y dormir poco, ¿no? Si uno duerme poco, eso está mal, si uno duerme mal, eso está mal, pero si uno duerme poco y mal, es como el peor de los ejemplos. Incrementa la mortalidad, hay elevación del PCR, hay incremento del cortisol, hay disfunción cognitiva y me pone en riesgo de desarrollar diabetes e hipertensión. Tiene que ver, decíamos, con el sistema inmune, y es que al final, decíamos, es una relación, lo estaremos viendo justo ahora, que puede ser incluso bidireccional, ¿no? Siempre tendremos o estaremos expuestos a patógenos, ya sea microbios o virus. eh, el factor de riesgo más importante para la enfermedad, pues es estar vivos. Entonces, mientras estemos vivos, tendremos riesgo de tener alguna enfermedad. Entonces, bueno, estaremos siempre expuestos a estas cargas, ya sea virales o patógenas, microbios, bacterias. Pero si hay una activación muy grande de nuestro sistema inmune, esta va a alterar nuestro sueño y por lo tanto va a generar fatiga y el sistema inmune entonces va a modificar cómo se presenta el sueño. Es decir, voy a tener un sueño fragmentado, voy a tener un sueño alterado por la fiebre, por el malestar, o voy a estar más adormilado, voy a querer dormir porque me siento enfermo. Pero también el sueño, una buena calidad del sueño, puede dar, lo veremos más adelante, señales a cómo comportarse a nuestro sistema inmune. Pero si hay una patología que está causando un sueño fragmentado o insuficiente, entonces ya hay una alteración de mi sistema inmune y me genera enfermedad. Es decir, la misma enfermedad puede alterar mi sueño y entonces eso disminuye mi sistema inmune, por lo tanto, sí desarrollo la enfermedad. Entonces, el sueño, desde el punto de vista positivo, cuando hay un sueño reparador, cuando siempre hay un sueño adecuado, va a ser el que va a estar haciendo que mi memoria de defensa, pues, mi homeostasis inmune, esté en buen ritmo, ¿no? Entonces, ya sea que se altere mi sueño y mis defensas no estén bien, o que la enfermedad sea capaz de alterar mi sueño y ese sueño alterado, pues, me vuelva propenso a desarrollar enfermedades. Y es que hay muchas áreas, desde la investigación, hay muchas áreas que se han visto involucradas en el sistema inmune y el sueño. Entonces, sabemos que eh, los cambios en el sueño son inducidos por citocinas, por prostaglandinas y por infección propiamente dicha. Entonces, las mismas sustancias que se liberan a la hora de atacar a una infección modifican el sueño, pero también si tengo una privación de sueño, ya sea parcial o crónica, ya de varios días, estando privado crónicamente de sueño, voy a tener cambios en mi sistema inmune, esto lo veremos más adelante, incluso mi respuesta a la vacunación y cómo compenso o cómo si ataco pues a una infección o mi riesgo de tener a estas, ¿no? Entonces, eh, creo que sí tenemos una imagen más adelante. Una sola noche de privación de sueño puede afectar mi sistema inmune, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado en otros contextos, sobre todo en el tema de estudiantes universitarios, desvelarse por estudiar, para pasar exámenes es lo peor que uno puede hacer, o sea, uno necesita el sueño para consolidar la memoria. Y si también nos estamos privando crónicamente de sueño durante la semana de exámenes,
bueno, pues mucho más riesgo tendremos de enfermarnos, ¿no? Y si hacemos un poco de memoria, no es infrecuente verlo, ¿no? Es época de exámenes y la gente anda con gripe, anda enfermo, le dio una diarrea, salud. Si no a alguno de mis compañeros, ¿no? No es infrecuente que en época de exámenes veamos a compañeros enfermos. Y vamos, es justamente porque se están privando de sueño, que sea una noche bastará para estar en riesgo de enfermedades. También los cambios de estudios, bueno, hay muchas áreas de investigación, los cambios del sueño en activación inmune crónica, o sea, no olvidar que hay enfermedades autoinmunes crónicas como esclerosis múltiple, ¿no? Donde hay mucha activación, cómo eso cambia el sueño. Otra vez vamos a hablar un momento más adelante de la respuesta a la vacunación, el riesgo de infección, dependiendo de mis hábitos de sueño y cómo, vamos, los cambios inmunes se van dando, ya sea con una duración normal del sueño o con cambios crónicos en el sueño. Ya decíamos, una noche basta para tener un cambio en mi sistema inmune, pero si crónicamente me estoy privando de sueño o si me están haciendo cambiar de turnos, cada semana estoy haciendo patrones de sueño diferentes, bueno, ¿eso cómo afecta a mi inmunidad? Lo complicado de la investigación del sistema inmune y el sueño es que hay muchos factores que influencian, ¿no? Desde el punto de vista experimental, bueno, ¿cómo privas de sueño a un paciente y cuánto dura esa privación de sueño? Pero desde el punto de vista biológico, natural, digamos, ¿cómo mides ese sueño, no? Así, no será lo mismo que le preguntes a la persona cómo está durmiendo a que le hagas una polisomnografía, por ejemplo, un estudio de sueño, donde efectivamente veas si hay una interrupción de las fases de sueño. También, bueno, ¿en qué momento colectas muestras? Porque finalmente debes tomar, si quieres evaluar citocinas, pues debes tomar muestras de sangre de la persona que estás estudiando. ¿En qué momento vas a hacer este, tus pruebas inmunológicas? ¿Cómo está el sistema circadiano de esa persona que estás evaluando? ¿Cuáles son los factores ambientales? Por ejemplo, si a la mitad de la noche le prendes la luz al sujeto en estudio para tomarle la muestra, pues seguramente estás alterando su sueño, la edad de tus sujetos de muestra, el factor psicosocial de estar en un estudio de investigación, por ejemplo. En fin, entonces no es tan fácil en humanos medir estas respuestas, ¿no? Mucha de la investigación viene de la ciencia básica y de la medicina translacional, pero todavía faltan estudios, eh, bueno, mejores estudios, digamos, en seres humanos, porque hay, pero todos estos factores influencian en los resultados que vemos ya en estudios en humanos. Y es que cuando hablamos de una respuesta inmune, bueno, nuestra primera línea de defensa, pues es la física, ¿no? Esta barrera física, que será el epitelio, ¿no? La piel, las mucosas, que ya tienen estos péptidos, ¿no? Antimicrobianos y factores complementarios que literalmente actúan como una barrera física. Cuando esta barrera física no es suficiente o se rompe, ¿no? O, pues, en el caso que ahora tenemos la pandemia, el virus es capaz de pasar, en este caso, ¿no? A través del epitelio. Bueno, entonces nuestra siguiente línea de defensa es la inmunidad innata, ¿no? Entonces aquí está la fagocitosis, la respuesta de fase aguda, la citotoxicidad, ¿no? Las citocinas, las prostaglandinas, la fiebre, la inflamación, que poniéndolo en el contexto actual, ¿no? Información nueva sale a cada rato, esta tormenta de citocinas, esta inflamación y citotoxicidad es lo que puede ser uno de los factores que ponen mal pronóstico a las personas que ahora están padeciendo del COVID, ¿no? Información nueva sale a cada rato, pero por lo menos alguna parte de información sugiere que esta fase aguda de inflamación es la que está dañando al huésped porque es exagerada, por ejemplo. Entonces, bueno, una vez que esa parte se da, ¿no? Es decir, ahí está el meme, ¿no? Si la fiebre no negocia con terroristas, ¿no? O sea, muere el patógeno, nos morimos todos. Sobrevivimos a esa fase, bueno, entonces tenemos una inmunidad adaptativa, entonces donde, bueno, se presenta el antígeno, ya entran las células B y las células T, y entonces ya se generan anticuerpos, ¿no? Que va a ayudar a la parte de memoria inmunológica, ¿no? Que bueno, como en este patógeno nuevo que ahora tenemos, pues habrá que ver si esta inmunidad de memoria es duradera o si bueno, cambian las cepas y no ayuda tanto. Entonces, la idea es que la respuesta primaria inmune es un poco
más lenta, un poco más tardada y sostenida, pero la respuesta secundaria es la más rápida, pues es la que responde ante la exposición al antígeno y es la que nos ayuda de primera instancia. Entonces, esta respuesta adaptativa inmune tiene estas dos fases, literalmente una primera fase y una segunda fase que nos ayuda a la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del sistema inmune, bueno, tenemos estas líneas de defensa. Depende de, cómo se esté llevando a cabo nuestro proceso de inflamación o de sueño, pues es donde se van viendo los cambios, ¿no? Es decir, tenemos patógenos, por ejemplo, virus o bacterias o algún estímulo ambiental, desde la alimentación, por ejemplo, el estrés. Eh, Digo, este dibujito está muy bien porque sabemos que sobre todo los alimentos ultraprocesados o altos en conservadores o en sodio, etcétera, pues modifica también nuestra flora intestinal y genera inflamación local, incluso en algunos casos. Entonces, bueno, no deja de ser un estímulo externo inflamatorio y el estrés, eh, tanto fisiológico como físico y psicológico, ansiedad, por ejemplo, activan entonces a nuestro sistema humoral eh, y esta, a su vez, cuando libera, decíamos, sustancias proinflamatorias como interleucinas, TNF-alfa, prostaglandinas, y estas van a ir a regular, decíamos, las fases del sueño. Por un lado, si el estímulo es pequeño, bueno, se secreta estas sustancias inflamatorias que modulan el sueño y entonces pues nos vamos a dormir, dormimos un poco más, nuestro sistema inmune hace lo que tiene que hacer y pues salimos adelante de la infección de la enfermedad o ni siquiera tenemos síntomas. Si la exposición es más alta, ¿no? También en el contexto actual está otra vez este concepto de la carga viral, o sea, qué tanto te expusiste. Bueno, si fue un poquito más alta mi carga, bueno, quizás sí ya tenga un poco más de inflamación, entonces tenga un poco más de síntomas, pero este proceso hará que favorezca que mi cerebro genere más sueño no humor, que tiene que ver con la función específica del sistema inmune, y entonces, bueno, pues saldremos otra vez adelante de la infección, ¿no? Quizás algunos días. Pero si la exposición fue muy alta, ¿no? A los patógenos y esta respuesta inmune es exagerada, pues ya habíamos visto en la diapositiva anterior, pues esta respuesta inflamatoria exagerada disrumpe también mi ciclo de sueño, entonces ahora ya deja de ser un sueño adecuado y esta disrupción en mi sueño por la infección e inflamación, pues entonces dificulta que mi sistema inmune haga la respuesta que tiene que hacer y por lo tanto o perpetúa la enfermedad o no respondo bien a ella o básicamente me muero, ¿no? Entonces, depende mucho de la carga de esta actividad, pues cómo se va a dar la respuesta, ¿no? Si se sobrepasa incluso la respuesta fisiológica, pues tendremos incluso enfermedad por más tiempo. Y es que decíamos como, como una analogía, la memoria la podemos subdividir en estos tres procesos, ¿no? Una parte de codificación, ¿no? En la que estamos tomando la información, y en este caso pues sería el antígeno, ¿no? Que se presenta con las células presentadoras de antígenos, entonces estamos codificando en este caso los péptidos, las proteínas, estamos intentando sintetizar este, inmunoglobulinas, ¿no? Pero aquí más bien es donde, perdón, lo hacemos esa transferencia, perdón, es aquí, pero solo codificamos, lo siento, digamos, y después la consolidación se da mientras dormimos, ¿no? Tanto de la memoria, decíamos, del aprendizaje, como de la memoria humoral, ¿no? En la que entonces ahora sí se transfiere esta información de los antígenos a las células T y se da, insisto, durante el sueño este mismo proceso y después, cuando sea el momento, pues tendremos que recordar aquello que tuvimos en la memoria y entonces en este proceso de recuperación de aquella memoria, pues sucede también de forma humoral, celular, pues al facilitar esta respuesta con un antígeno, ¿no? Una vez que lo volvemos a encontrar. Entonces el sueño genera esta fase de consolidación de la memoria
y no solo decíamos del aprendizaje, sino también de la parte inmune. Por eso es una buena analogía. Y pues nuevamente es un poquito más complejo, decíamos, estos antígenos al final son tomados, son codificados, y durante las fases del sueño, al dormir, y específicamente en el sueño no more, que donde se liberan la hormona de crecimiento, decíamos, la prolactina, el cortisol, para que esté listo hacia la mañana, va a ayudar justo a transferir esto a la memoria de largo plazo, ¿no? Con las células T, por ejemplo, con otros factores asociados como las interleucinas. Entonces es donde se da esta consolidación de la memoria y después, cuando sea el tiempo de actuar otra vez, de recordar o llamar este sistema inmune, pues entonces liberaremos anticuerpos a través de las células B o tendremos células T citotóxicas listas para responder, ¿no? Entonces, el sueño, sobre todo en sueño de ondas lentas, decíamos, es donde está esta consolidación. Y por eso también es que facilitamos o favorecemos que las primeras horas de sueño sí sean, bueno, obviamente a la noche, pero en las primeras horas de la noche, ya dijimos, los niños son un tema diferente, y ellos deberían estar acostándose a dormir a las 9, por muy tarde a las 10, si es muy tarde. Digo, quizás un adulto sí con que durmiera, preferencia a las 11, ¿no? Más tardar a las 12 si uno está negociando con un adolescente rebelde. Pero estas primeras fases del sueño que se dan en la primera mitad de la noche tienen que ver con cómo se libera, obviamente, aquí la hormona de crecimiento, que en los niños decíamos, pues sí, les ayuda a crecer, pero en los adultos tiene otras implicaciones, como en este caso, pues, la inmunológica. Y es que va más allá, no olvidar que es el sueño, el ciclo sueño-vigilia, es decir, también influye lo que hacemos en el día e influye lo que pasa en la noche. Entonces, las células nativas T, por ejemplo, en el sueño nocturno, el cortisol, decíamos, se libera o crece un poco antes del despertar, justo para que al despertar podamos hacer nuestras actividades, pero de esa manera, pues un nivel de cortisol bajo en la noche favorece que las células nativas pasen de la circulación a los nodos linfáticos, ¿no? Es ahí donde se dan estos procesos. Entonces, necesitamos que nuestras células están en los nodos linfáticos, también de la circulación, incluso de la médula. Y cuando despertamos, al despertar tenemos más cortisol, entonces estas células nativas TH vuelven incluso a la médula, ¿no? Entonces, estos cambios durante el día, durante la noche, bueno, tienen que ver con señalización, obviamente, que se va dando, por ejemplo, durante el día, pero también la epinefrina, por ejemplo, a sus niveles bajos durante la noche, favorecen que las citocinas, digo, perdón, las células NK citotóxicas, las natural killers, pasen de la circulación a este pool marginal en la circulación, ¿no? Entonces, necesitamos que estén descansando también en las células, o si lo queremos ver al revés, cuando se libera epinefrina durante el día que estamos despiertos, necesitamos que las células tóxicas estén listas, ¿no? Para actuar, para interactuar cuando estamos despiertos y activos, ¿no? Entonces, lo que va pasando en la noche influye al día siguiente, lo que hacemos en el día va a influir en la noche, pero tener este sueño nocturno es lo que hace que las células vayan a donde tienen que ir y hagan lo que tienen que hacer, básicamente. Nos quedamos despiertos en la noche, entonces estas células nativas no van a ir a los nodos linfáticos y nuestras células citotóxicas no van a ir a este pool marginal en la circulación. Entonces necesitamos ese sueño en la noche para que se esté dando el proceso de inmunidad innata. Y es que, bueno, decíamos, tiene mucho que ver con la vacunación. Ahora todo el mundo, incluido yo, por supuesto, todos estamos a la espera de esta vacuna, ¿no? Que obviamente sabemos que eso no es la solución, pero va a ayudar muchísimo en la pandemia actual. Pero, pues no solo es que esté lista la vacuna y que la tengamos disponible, sino incluso dormir lo suficiente o dormir lo necesario, ¿no? En este estudio lo que hicieron fue evaluar la respuesta
en este caso CD40, ¿no? De las células TH, y ver la respuesta que había después de una vacunación de hepatitis, una vacuna de hepatitis. Se pusieron en 3 dosis diferentes semanas y, bueno, se midió, insisto, la respuesta a la vacunación, comparando a personas que sí durmieron lo suficiente, en este caso en puntos negros, contra aquellos que estaban privados de sueño, ¿no? Entonces, vemos cómo las personas privadas de sueño no generan la cantidad suficiente o, bueno, una cantidad tan grande, en este caso de anticuerpos, ¿no? Después de la vacunación. Entonces, no solo es importante vacunarse, sino también que el sueño que tengamos antes y durante las siguientes semanas de la vacunación sea suficiente para que la respuesta inmune haga lo que tiene que hacer. Y lo que también me dieron fue la actividad en ondas lentas, ¿no? Y esta cantidad específica de anticuerpos. Vean cómo es una relación pues básicamente lineal. Mientras más actividad de sueño de ondas lentas tengo, mayor es la cantidad de vacuna, ¿no? Entonces, dormir el tiempo suficiente, dormir el tiempo de calidad durante las vacunaciones va a ser igualmente importante, ¿no? Así que cuando esté disponible la vacuna y cuando llegue a México, no habrá que acompañar una campaña de vacunación con una campaña de dormir bien, porque si no va a salir casi que lo mismo. Y es que decíamos, bueno, estudios se han hecho, hay mucha información. Este es algún artículo de un grupo de aquí de México que ha estudiado por muchos años el sueño, pues en donde revisan cómo la influencia de muchos virus, ¿no? En este caso, sabemos que hay muchos virus, rabia, la influenza, la hepatitis, polio, varicela, el mismo virus de inmunodeficiencia humana, los rinovirus, que hay tantos, el que causa encefalitis alérgica, por ejemplo, pues todos generan una respuesta inmune, se infiltra a las células mononucleares y en algunos casos, o en algunos casos de estos, puede incluso haber lesiones en diferentes áreas del sistema nervioso central y eso pues también causar alteraciones del sueño que podrían ser permanentes, ¿no? Cierto es que siempre incluye una cierta variabilidad genética, ¿no? Es diferente de medir en humanos, pero sabemos que existe variación entre sujetos que también pues nos hace por ejemplo, predispone a una persona a tener cierto problema en el sueño comparado con otras personas que no estaban predispuestas. Pero esto todavía está por verse ahora con el COVID. Digo, ya han salido revisiones muy interesantes de qué sucede después de una infección en muchos órganos. Insisto, hace falta ver qué más va a pasar en el cerebro, pero al parecer estos síntomas post-COVID que incluyen fatiga y somnolencia, pues estaría de alguna manera mediado de esta manera, ¿no? Que no nos sorprendería porque, bueno, sabemos ya muchos otros virus pueden tener un efecto hacia el sistema nervioso central, ¿no? No solamente eh, de acción, digamos. Y tendría que ver también, obviamente, con esta respuesta inmune, ¿no? Entonces, no solo es el patógeno por sí mismo, sino la respuesta inmune que causa. Ya vimos cómo la respuesta inmune sí, por sí misma, puede afectar o modificar las fases del sueño. Y es que al final, bueno, termina siendo esta relación bidireccional, ¿no? Un microbio, por así decirlo, pues, digamos un virus, ¿no? De esa doble cadena, de única cadena o RNA, o con sus replicanos, ¿no? Ah, un reto a nuestro sistema inmune, ¿no? Genera una respuesta inmune, por supuesto, mediada, decíamos, ya sea por células T o en su momento ya por células B, que va a liberar estas citocinas, que va a modificar neurotransmisores, que va a influenciar la forma en que se secretan las hormonas. Y obviamente estas, pues no solo están en la circulación, sino que por estar en la circulación van a llegar al cerebro y del cerebro a la circulación, obviamente, en este caso los neurotransmisores también sabemos, y las hormonas obviamente pues se liberan a la circulación general, que va a tener obviamente estas, bueno, aferencias vagales y para el control de la temperatura, el control de la frecuencia cardíaca, el control hasta del tránsito intestinal,
y algunos otros sitios en el cerebro, específicamente algunas neuronas, que decíamos van a modular, ¿no? Ya decíamos en las diapositivas previas, el incremento, por ejemplo, del sueño no MOD en estos circuitos neuronales, eh, sobre todo los promotores del sueño, por ejemplo, en este caso, pero que también la fiebre, por ejemplo, iba a regular esta respuesta del sueño, por ejemplo, pero también la actividad motora en estas redes neuronales, ¿no? Entonces, por eso decíamos que esta fatiga, por ejemplo, podría estar mediada pues, a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente esta respuesta de un sueño incrementado, quizás de una fatiga, pues va a modificar también este proceso inflamatorio, ya decíamos, podría en algún caso disminuir nuestra respuesta humoral y entonces eso va a modificar o alterar mi respuesta inmune y endocrina y entonces pues eso va a depender de cómo voy a estar respondiendo a este microbio y voy a volver a hacer este ciclo, ¿no? Entonces hay esta relación bidireccional entre, bueno, el patógeno, que en este caso pone un reto a mi sistema inmune, pero también en cómo estaba previamente mi sueño, que también estaba durmiendo, si tenía o no buenos parámetros de sueño, si ya tenía, por ejemplo, insomnio desde antes, bueno, probablemente este proceso ya estaba afectado y eso otra vez me hacía susceptible a un patógeno determinado. Es que al final todo termina en inflamación, ¿no? Decíamos en algún momento, hasta el sueño, una mala calidad de sueño puede dar cáncer, ya todo da cáncer, pero dormir mal también da cáncer. Al final, cuando hablamos de inflamación, poníamos en la primera tabla, podemos medir la proteína C reactiva como un mediador de inflamación, y al final decíamos dormir poco o dormir demasiado, o alguna alteración del sueño como dormir poco y mal, pues va a hacer que haya citocinas proinflamatorias, que haya expresión de genes proinflamatorios, si es que estoy predispuesto. Inflamación es la que al final, pues no solo termina, ¿no? Por ejemplo, enfermedades sí como cáncer o riesgo cardiovascular o incluso en enfermedades como la depresión, sino que también hacen este feedback, ¿no? En este caso positivo hacia el cerebro. Entonces tenemos estas citocinas proinflamatorias modificando los estadios de sueño y esos cambios en el sueño van a tener obviamente aferencia, decíamos, a través de las fibras nerviosas del sistema nervioso central, que tienen, por ejemplo, su aferencia hacia las glándulas adrenales, y entonces está libera epinefrina, o el sistema, decíamos, el nervio vago, por ejemplo, la epinefrina, que siguen siendo pues, moduladores otra vez de la respuesta inmune, ¿no? En nuestras células, en nuestros genes, y sobre todo si estábamos predispuestos, y aquí se cierra otra vez el círculo de la inflamación que modifica tanto las tasas de sueño como la expresión celular y humoral en mi sistema inmune. Entonces, pues desde una sola de noche de sueño hasta meses o años de mal dormir, pues nos favorecen el desarrollo de enfermedades, no solo, decíamos, físicas, sino también del orden psicosocial, ¿no? Y es que, bueno, evidencia clínica también hay de eso, ¿no? En este estudio evaluaron a personas que ya se conocían con enfermedad de Parkinson y dependiendo del tiempo total de sueño, cómo tenían su índice de depresión, por ejemplo. Entonces, pues quienes duermen más tienen menos expresión de depresión y quien duerme menos, pues tiene mayor puntaje en escalas de depresión. Y lo mismo, pues en este caso, si uno tiene insomnio, porque decíamos, no es lo mismo un sueño cortado que además tener insomnio, en esta escala de insomnio que ya habíamos visto alguna vez, el ISI, pues si tengo poco puntaje, es decir, no presento insomnio, pues mis síntomas de depresión serán poco nulos, pero si estoy presentando puntajes altos de insomnio, pues entonces también voy a tener severidad incrementada en mis síntomas de depresión. Entonces, clínicamente sí tenemos esta evidencia también de que esto es cierto, de que esto sucede con nuestros. Entonces, bueno, en conclusión, pues hay que conocer estas influencias
ambientales y personales, ¿no? Que influencian el sueño y los mecanismos biológicos de la inflamación. O sea, necesitamos estar, pues ya tomando en consideración cuando hablamos de trastornos del sueño, que la inflamación sistémica, el sistema inmune, está jugando un papel en este proceso. Necesitamos un conocimiento objetivo de las alteraciones del sueño y de la inflamación que puedan ayudar a entender los cambios en la salud. Ya habíamos visto también un poquito en la vez pasada en este ecualizador del sueño, ¿no? Que ya podemos medir la proteína C reactiva ultrasensible, podemos medir la hemoglobina glucosilada, es decir, fácilmente se piden en laboratorios, digo, no diré ninguna marca, pero aquí es fácil ir a cualquier laboratorio y pedir esas muestras en sangre, ¿no? Y si podemos medir de forma objetiva el sueño también, ¿no? Con estudios de sueño como polisomnografía, donde sí vemos las fases de sueño, que son cada vez más accesibles, ¿no? Así aquí en Aguascalientes ya son accesibles y económicos los estudios de sueño, entonces podemos objetivarlo y medirlo, verlo, ¿no? En cada una de las patologías de nuestros pacientes. Y en función de eso, hacer intervenciones, ¿no? Que mejoran la calidad del sueño como la calidad del sueño como diversas, bueno, incluso terapéuticas como en el control de la inflamación, ¿no? Entonces, si podemos hacer esas intervenciones, es decir, tengo acortado el sueño, tengo interrumpido el sueño, ¿cómo voy a mejorar esa calidad del sueño? Tengo un estado proinflamatorio, bueno, ¿eso qué quiere decir? O sea, estoy en riesgo de prediabetes, es que acaso además ya tengo inflamación, ¿cómo voy a actuar contra ese proceso? Entonces, a entender esta relación, pues decíamos bidireccional, pues nos va a ayudar incluso a dar mejores intervenciones terapéuticas, ¿no? O sea, un mejor tratamiento, tratamientos específicos para cada una de las personas, ¿no? De forma individual. Entonces, bueno, esa es la idea, pues es, insisto, más complicado de lo que parece todavía. De hecho, dudé mucho en cuál de los artículos enviarles. Hay uno que nada más tiene 25 páginas, entonces es probablemente una lectura ligera para cuando no tengan una tarde libre. Está bastante interesante, es bastante complejo, pero igualmente apasionante, pues porque tenemos que empezar a pensar, pues insisto, más allá de los síntomas, hay que siempre estar pensando cuál es el sustrato fisiológico que está detrás de toda la patología, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí les enviaré ese artículo de 25 páginas para que lo vayan revisando ahí con calma, pues, todos los procesos. Es una forma más detallada de toda la evidencia que había. Digo, ya es un poquito viejito, creo que es del 2015, 2016, ahora ya 2 años parece mucho tiempo, pero bueno, la verdad es que compila bastante bien ya hasta ese momento, entonces creo que será y listo. Entonces, bueno, mmm, pues mañana es como el corolario, yo creo que vamos a hacer un wrap-up